Bienvenidos a Gestiona Región Foro. Tenemos hoy a Javier Doreste, candidato de Las Palmas Si Se Puede al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y a Matías Rodríguez, miembro de campaña de Podemos. Buenos días y muchas gracias por invitarnos. Javier, preguntarte por el Ayuntamiento y por la relación que mantiene el Ayuntamiento con las empresas. Es una relación curiosa. Hemos descubierto que más de 14 empresas trabajan con el Ayuntamiento, es decir, que hay muchísima privatización en el Ayuntamiento. No solo está la de las grandes empresas como Fomento de Construcciones, que se lleva 23 millones, o la del Grupo Rolón, que se lleva 17 millones, sino, por ejemplo, la de la empresa Lumicán, que es una empresa de mantenimiento que se lleva, sumando todos los contratos, se acerca a los 14 millones, y que curiosamente el chofer del señor Cardona para la campaña electoral es un trabajador de Lumicán y el coche ha sido alquilado a la compañía AVI. Nosotros nos preguntamos por qué un trabajador de Lumicán, de una empresa que tiene contrato con el ayuntamiento, ejerce de chofer del alcalde cuando está haciendo campaña electoral. Así están las cosas en el Ayuntamiento de Las Palmas. Muy bien. Matías, preguntarte a ti por la emprendeduría. Muy bien. Bueno, antes que nada, en honor a mi padre es Matías Domínguez, no Matías Rodríguez, pero bueno, no. No pasa nada. Al hilo de lo que está diciendo Javier, porque es muy importante, el tema de las grandes empresas está muy ligado a la corrupción. Yo querría dar una serie de datos porque Podemos apoya a la emprendeduría y Podemos apoya a las pymes, ¿vale? Y los datos que quiero dar son los siguientes, si me permites, Aníbal. El primero es que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para el 2015, la estructura organizativa que tienen de apoyo al comercio, a la industria y a las pymes se lleva solo 114.000 euros, es decir, un 2,08 del presupuesto. Presidencia se lleva el 2,5 del presupuesto, se lleva 147.000 euros. Pero es que los gastos de mantenimiento de la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid suponen 231.782 euros. Es decir, se está dotando a la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid de una estructura administrativa con muchísimo más presupuesto que la que se está dotando para la industria, el comercio y las pymes. Y esto viene al hilo de los siguientes datos también que voy a dar, tampoco quiero aburrir demasiado, y es cómo se estructura el tejido industrial en España y en Canarias. Solo el 0,1% de las empresas en España, en Canarias todavía estamos incluso por debajo, el 0,09%, son grandes empresas. El 99,9% del tejido industrial español son pymes. Si esto lo diseccionamos un poquito más, resulta que el 53,5% de las empresas, es decir, más de la mitad de las empresas que hay en España, están formadas por autónomos, es decir, por una sola persona, ¿vale? Y si sumamos las que tienen hasta 10 empleados son el 95%, ¿vale? Por lo tanto, apoyar a las pymes y a las micropymes es fundamental, porque de estas estadísticas también hay muchos errores que se suelen cometer. Cuando se habla de que son las grandes empresas las que crean empleo, no es cierto. Ese 0,1% de empresas que son grandes empresas en España crean el 37,2% de empleo. Pero es que resulta que las empresas hasta 49 trabajadores crean el 50% del empleo en España. Y simplemente las empresas de menos de 10 trabajadores crean el 30,2% de los empleos que hay en España. Es decir, las pequeñas empresas, o las micropymes, perdón, para expresarme mejor, de menos de 10 trabajadores, crean casi tanto empleo en España como las grandes empresas, ¿vale? La protección a este tipo de empresas, no solo por el tejido industrial, que además es muy parecido en Europa, ¿verdad? En Inglaterra, por ejemplo, la media, en el Reino Unido, la media de la pequeña empresa, de la micropyme, es de 2,3 empleados, y en España 2,1, estamos muy cerca. Proteger este tejido industrial es fundamental, porque estamos hablando de la familia que vive de una tienda, estamos hablando de la familia que vive de un restaurante, estamos hablando de todo eso. Y lo enlazo con lo que dice Javier, porque es muy importante respecto del tema de la corrupción. ¿Dónde se centra la corrupción realmente?
La corrupción se centra en los contratos del sector público a los cuales nada más que tienen acceso esas grandes empresas que representan el 0,1%, en Canarias el 0,09% del tejido industrial canario, y que encima no crean esa cantidad de puestos de trabajo que dicen crear. Que además empresas cuando llegan a Canarias destruyen el escaso tejido industrial y comercial que hay en las islas. Por ejemplo, cuando llegaron los grandes almacenes, presionaron de tal manera a la industria alimentaria local que ha ido cerrando. O cuando se han instalado las grandes superficies de material de ferretería, la última que han abierto en Tamaraceite está arrasando con todas las pequeñas ferreterías que había en la zona. Por tanto, cuando nos dicen las grandes empresas, nosotros ya no nos lo creemos. El problema que tenemos es la cuestión económica. Es un país en el que obligan al autónomo a pagar de entrada ya 350 euros todos los meses, mientras que en países como en Francia no tiene que pagar una cuota fija, sino que paga según va facturando. Esos son el tipo de ayudas que nosotros podríamos lanzar para las empresas, para las microempresas y sobre todo para los autónomos. Y crearles también una oficina, una ventanilla de gestión única de todo su papeleo, porque te vuelves loco. Mi hijo precisamente acaba de abrir un taller como autónomo y ha tenido que ir a tropocientos sitios antes de poder levantar la reja. Ha tenido que ir a consejerías, a concejalías, al cabildo, al ayuntamiento, al gobierno autónomo, a la hacienda tributaria, etcétera. Sí, no, Matías, no, preguntarte un poco que para impulsar las pymes y para darle un poco de... Pues efectivamente, lo que dice Javier, hay una cosa que es que la lucha contra la corrupción, y es que es imposible desligar la corrupción de las grandes empresas, del sector público y de los contratos del sector público. Hay un estudio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que dice que simplemente de los procesos judicializados que hay en Canarias se pierden al año 2.000 millones de euros por la corrupción. Esto supone prácticamente el presupuesto de sanidad, ¿vale? Entonces, aparte de las medidas de apoyo que dice Javier, ¿vale? Que efectivamente, reducción de la cuota de autónomo, favorecimiento efectivamente de que los trámites de gestión sean muchísimo más cortos, Podemos propone también la creación de parques tecnológicos y ciudades del conocimiento que permitan también recuperar el talento inmigrado. Muchísimos de nuestros jóvenes que se han tenido que ir a trabajar a otros países son personas que efectivamente han estudiado carreras con un nivel tecnológico más que aceptable y pueden montar una empresa. Es decir, crear una micropyme realmente lo único que hace falta es que se den las condiciones para que eso, es decir, que se dé la siembra para que eso florezca. Una micropyme se puede crear efectivamente, como estaba diciendo antes de las estadísticas, simplemente con un teléfono, una pequeña inversión y una prestación de servicios adecuada, ¿no? También propone, entre las cosas que están en el programa de Podemos, un rescate de familias para, no solo el rescate de familias, sino también un rescate para pymes y autónomos que tengan un sobreendeudamiento, ¿vale? Con un plan de microcréditos y que puedan hacer frente efectivamente a que el negocio de toda su vida pues no se vaya a la ruina, que estamos viendo ahora mismo, porque el tema de los desahucios no solo afecta, es un tema grave porque afecta a la vivienda, pero es que también hay muchísimos pequeños autónomos que se están viendo en la calle y están cerrando las empresas porque no pueden pagar los créditos que tienen con los bancos, ¿no? Pues esas son algunas de las propuestas de... Ahí la administración juega, sobre todo la administración local, porque tú puedes tomar, son decisiones políticas, tú puedes decir, voy a sacar un contrato de suministro y lo voy a sacar va a ser el concurso y me lo van a coger las grandes empresas, o para aquellas pequeñas obras de mantenimiento en un barrio, por ejemplo, que son pequeñas y que dependen más que nada de la Junta de Distrito, lo que puedes decidir es que la Junta de Distrito compre en el distrito, esas pequeñas, con lo cual estarías ayudando también a ese pequeño comercio local que hay por la zona, ¿no? La cuestión es esa, es una cuestión política. ¿Tú qué quieres? ¿Que en el Ayuntamiento de Las Palmas en este momento sigan trabajando en exclusividad 14 grandes empresas que tienen contratos de 23 millones, 14 millones, 1 millón de euros? ¿O apuestas porque se creen UTEs de autónomos para que puedan optar a los concursos, etcétera, etcétera? Y eso se hace pues, facilitándoles la ventanilla única, facilitándoles las líneas de crédito para que esos autónomos se puedan unir
y puedan ellos optar a los concursos públicos en igualdad de condiciones o en menor desventaja que las grandes empresas. Y sobre todo tiene la transparencia. Todo el tema de la apertura de plicas, de las mesas de contratas, tiene que hacerse con luz, con taquígrafos, con presencia de los medios de comunicación y con presencia también de los vecinos afectados, que no sea solo el charamileo de los sobres entre el gran empresario y los cargos políticos y los técnicos, sino que sea muy abierto para que pueda participar todo el mundo y todo el mundo pueda controlarlo. Sí, además también muy al hilo de lo que dice Javier, es decir, eso crea, se crea un círculo vicioso también en la contratación, es decir, son las grandes empresas las que contratan, ni siquiera las grandes empresas que a lo mejor podrían optar en condiciones de igualdad de mercado, sino aquellas pues, que efectivamente están favorecidas por ciertos, por los poderes políticos, ¿vale? Esas a su vez subcontratan a otras pequeñas empresas que a su vez se ven abocadas a precarizarse en todos los sentidos porque les aprietan la grande. Esos contratos muchas veces están infravalorados y efectivamente después salen a unos sobrecostes tremendos, muy por encima de lo que se había licitado, ¿vale? Pues una de las cosas efectivamente es que, primero, que las licitaciones sean al coste efectivamente de licitación, es decir, cualquier empresa que vaya a licitar una obra o que vaya a licitar cualquier contrato público no se pueda salir del presupuesto, eso es importante. Lo que están haciendo las grandes constructoras es licitar muy por debajo, licitar al 50% y después todo lo hacen con modificados de obra. Eso además crea otro vicio también de la corrupción y es algo que no se ve, pero que efectivamente y que va a ser muy difícil luchar contra ello, pero que hay que luchar contra ello, ¿no? Que es que muchos del trámite, el trámite administrativo que se sigue en muchísimos contratos, muchos terminan, y eso lo saben los políticos incluso que han propiciado esas licitaciones, esos contratos, terminan en los juzgados de lo contencioso y terminan con sentencias condenatorias a la administración por muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que efectivamente, por un lado, controlar que efectivamente las licitaciones sean las que son al coste que son, etcétera, y después que efectivamente puedan acudir a esas licitaciones todo tipo de empresas, no solo las 4 que están acudiendo ahora mismo a esos contratos, ¿no? A ver, preguntarte por otra gran fractura que tiene la ciudad de Las Palmas, y es la zona baja y la zona alta, los barrios premium y los barrios guetos. Sí, bueno, nosotros ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? Se ha hecho un tuneado de la parte baja de la ciudad, sobre todo de cara al turismo, pero ojo, limitada hasta el mercado de Vegueta o hasta la ciudad de la justicia. De la ciudad de la justicia para abajo ya no existe la ciudad, existe el abandono de los barrios de San José, de Zárate, de La Vega, etcétera, etcétera. Y la parte alta de la ciudad se ha quedado sin inversiones y sin digamos, las obras que son necesarias, no ya de mejora, sino simplemente de mantenimiento, ¿no? Como es el caso sangrante de la vivienda de Tamaraceite, en la cual hay 354 familias viviendo en condiciones realmente del siglo XIX. Eso es uno de los planteamientos que nosotros tenemos en Las Palmas de Gran Canaria Puede, es construir un plan de barrios, pero no solo un plan de barrios de obras, sino también un plan de barrios de vida comunal, un plan de barrios cultural, para dinamizar los barrios, para dinamizarlos socialmente y para volver a construir aquella sensación de que en el barrio no solo se va a dormir, sino también se va a hacer vida. Eso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actual ha renunciado a eso. Y lo que prefiere es, pues ahora meternos en un debate absurdo como el del acuario, perdonándole el 95% de las tasas al constructor del acuario, cuando a cualquier pequeño empresario que quiera hacer o abrir un local o hacer cualquier pequeña obra en Las Palmas de Gran Canaria no le van a perdonar ni el agua. Y eso también tiene que ver con el problema del transporte, que es otro de los temas que nosotros estamos hablando y donde curiosamente los autónomos también tienen bastante que decir por el tema del taxi. Sí, yo quería introducir también en lo que está diciendo Javier el presupuesto participativo. Sí. Participativo y vinculante, que es importantísimo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos los gastos del ayuntamiento van a ser sometidos a consulta? No. Es decir, quiere decir que, por ejemplo, efectivamente en un barrio, pues los vecinos pueden decidir entre si arreglar la acera o construir un polideportivo. Se hacen unas propuestas, esas propuestas se valoran y los vecinos deciden. Y eso va a ser vinculante. Y se va a hacer efectivamente, no se va a hacer
con todas las partidas del presupuesto municipal, porque eso sería absolutamente imposible, sería inviable y el ayuntamiento no funcionaría, ¿vale? O sea, no se va a decidir sobre los gastos de personal, por ejemplo, pero sí sobre ese tipo de actuaciones que dice Javier. E incluso si la obra es pequeña, los propios vecinos pueden decidir qué empresa va a ejecutarla, si la obra es pequeña. E incluso puedes potenciar desde el ayuntamiento que sean los propios vecinos quienes por medio de una cooperativa o formas de ese tipo ejecuten la obra y participen en la obra, con lo cual estás eliminando paro, estás luchando contra el paro, estás dando un trabajo digno a la gente y estás creando la conciencia entre los ciudadanos de que ellos son los que han hecho esa acera, ellos son los que han levantado los que han hecho esa rampa de acceso o los que han colaborado en la construcción del polideportivo o del centro cívico del barrio, ¿no? Y estás haciendo a los vecinos sentirse además orgullosos de efectivamente lo que han hecho en su barrio, lo que han hecho en su distrito, ¿no? Pero todo el equipamiento y toda la inversión se la va a llevar... Pequeño pelotazo que no nos sospechamos, no vamos a decir que lo hay, que después te acusan de difamar y esas cosas, ¿no? Pero de entrada ya se va a rodar la avenida marítima, la autovía en el enlace con el Cebadal y con la plaza de Belén María, 20 metros, y va a afectar a dos edificios que están allí, uno de ellos vacío, porque es un edificio que se construye en el momento de la burbuja inmobiliaria pinchado, y yo me imagino al propietario de ese edificio frotándose las manos porque ahora le expropian unos pisos que no podía vender. Nosotros no lo entendemos, nosotros creemos que no es necesario el acuario, nos parece bien que sea una inversión privada de una persona que quiera hacerlo, pero nosotros preferimos, bueno, el otro día nos lo preguntaban, nos decían unas obras para embellecer la ciudad, y la respuesta nuestra era una ciudad bella era aquella en la que su gente tenía un techo en condiciones sobre su cabeza, tenía un trabajo digno, tenía equipamientos y tenía servicios sociales. Y eso era la prioridad nuestra, ¿no? Antes de empezar a poner macetones, como han puesto en la calle Luis Morote, con grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos, porque se hace sin el consenso, sin hablar con los bomberos. Ahora dime tú cómo vas a meter un camión de bomberos por la calle Luis Morote, con esos macetones allí dentro. ¿Y los carriles bici? Bueno, los carriles bici son claramente ilegales, eso no pasa en ninguna auditoría de Europa, le falta 40 centímetros a casi todos ellos. La normativa europea, yo estaba confundido, la normativa europea dice que preferentemente tienen que venir en sentido contrario al tráfico para que los vea el conductor y así la prudencia sea mayor. Tienen que estar más separados, tienen que estar bien delimitados, no solo con una rayita de pintura, sino con al menos algo que los separe mejor del tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay mucho que hacer, muchísimo. Matías, hablando un poco de economía, yo te quería preguntar un poco... Decir unas cosillas sobre el REF, porque el REF lo hemos centrado, se ha centrado realmente en los incentivos fiscales, la famosa reserva para inversiones en Canarias, ¿vale? Que no ha servido realmente para lo que es, sino ha servido para que grandes empresas no paguen impuestos realmente. El REF tenía un sentido, y eso viene de la época de los Reyes Católicos, por la lejanía de las Islas Canarias, pero no por la lejanía en sí, es decir, o sea, lejos de qué, ¿vale? Lejos de dos cosas, lejos de los mercados de abastecimiento, por un lado, y lejos de los mercados destinatarios de nuestros productos y servicios. El turismo es un servicio que se exporta, aunque lo prestamos aquí. El señor de nacionalidad alemana que viene a nuestro hotel, realmente nosotros le estamos exportando ese servicio, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de consumirlo en Alemania, viene aquí a consumirlo, ¿vale? Entonces el REF está establecido por eso, porque estamos lejos de los mercados de abastecimiento y lejos de los mercados de producción, ¿vale? Y en base a eso se han establecido una serie de ventajas, sobre todo, bueno, no voy a incidir mucho tampoco en ello, sobre todo en el transporte, pero en cuanto se llega al tema de los incentivos fiscales, bien, se dice lo siguiente: oye, aquellas empresas que reinviertan parte de su beneficio, o sea, que lo ahorren, que reinviertan parte de su beneficio en dotar de nuevas infraestructuras a sus instalaciones, de crear nuevos puestos de trabajo, no está ligado a los puestos de trabajo, etcétera, pues yo le voy a dar una ventaja fiscal muy potente, una ventaja fiscal que es el 90% del beneficio no distribuido. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa española paga de media un 30% el impuesto a sociedades, aquellas empresas domiciliadas en Canarias que doten al máximo la RIC solo pagarían el 3%. Cuando hablamos de paraíso fiscal, siempre nos tenemos que referir, bueno,
Canarias no es un paraíso fiscal porque no está clasificado como tal, pero es un territorio de bajísima tributación si nos acogemos al máximo que nos permite la RIC. ¿El problema cuál es? Dice, oye, pues si una empresa viene aquí, en vez de pagar el 30%, paga el 3% y se compromete después a invertir, pues fantástico, maravilloso. Pero claro, al final lo que se ha invertido realmente ha sido en ladrillo, se ha invertido, porque la REF al final se ha distorsionado tanto, que lo que se ha creado es una burbuja especulativa en torno a la RIC, que ya no tiene sentido como el beneficio fiscal que estaba establecido. Ya no es voy a reformar mi empresa, voy a renovar mi empresa, sino de qué manera me puedo acoger a este beneficio fiscal y ya después veré lo que hago con la RIC. Una de las cosas que propone, y eso lo ha dicho la candidata al Parlamento, que propone Podemos en Canarias, es hacer una auditoría de la RIC. Nosotros no sabemos ahora mismo cuál es la bolsa de RIC que tenemos pendiente de invertir, porque además eso es un dato que está reservado, porque es un dato que maneja la agencia tributaria. Pero mucho me temo que habrá muchísima RIC que esté caducada, muchísima RIC que no se haya invertido, muchísima RIC que se haya invertido más. Y después hay una cosa con respecto a las novedades que se quieren aprobar para la RIC, que son bastante descorazonadoras, ¿vale? Que es que la RIC ahora mismo se va a poder materializar en cualquier fondo de inversión en cualquier país del mundo. Es decir, que ahora mismo los empresarios van a poder comprar acciones en fondos buitres de las Islas Caimán. Y eso, bueno, pues ha sido una salida, porque muchos empresarios querían que la RIC se materializara fuera de Canarias, que eso parece una cosa absolutamente de locos plantearlo. Va a crear empleo en Canarias. Para crear empleo en Canarias, efectivamente. Y bueno, pues por lo menos ahora se les ha dado esa salida y se les deja materializarlo en fondos de inversión que pueden estar, pues imagínense, en cualquier país del mundo y sujeto a una opacidad fiscal bastante importante, ¿no? Hay dos cosas sobre lo que está comentando Matías. Por un lado es la RIC, que debería ser priorizada la inversión en tecnología, en I+D+I, hacer viviendas más eficientes, en bioclimática, en energías alternativas, para ahorrar la factura energética de Canarias, que ha sido un desperdicio que no se ha hecho porque tenemos un ministro canario que le ha puesto un impuesto al sol, no lo olvidemos. Y por otro lado está el REF, que el REF se ha quedado en un mero instrumento ha creado una bolsa en la fiscalidad europea que solo beneficia a unos pocos y que está perjudicando a parte de la población. Y eso hay que unir también lo del régimen de especial de abasto, es decir, la economía canaria funciona sobre tres patas administrativas, por un lado el REF, por otro lado el RE, por otro lado la RIC. Y el problema que tenemos con el régimen de abasto es que la idea original era que fuera para ayudar a que la cesta de la compra en Canarias fuera pues, lo más barata posible y lo más cercana a la europea, con ayudas a la importación de carne, alimentos. leche. Lo que pasa es que se ha convertido en un instrumento de chantaje, por un lado, un instrumento de llenar nuestros mercados de excedentes que Europa no quiere, y ha destruido parte de nuestra agricultura y parte de nuestras industrias alimenticias. Por ejemplo, en el REA no tiene sentido que los huevos estén, porque no por nada Gran Canaria es sedentaria en huevos. Eso, vete a los datos económicos, están ahí, no es una fantasmada, ¿eh? También está perjudicando el tema de las ayudas a la agricultura, porque solo se está beneficiando la agricultura de exportación, como puede ser el plátano, el tomate no, y eso resta recursos al resto de los pequeños agricultores que existen en las islas. Y Las Palmas de Gran Canaria, como ciudad, es una ciudad que tiene un buen cinturón verde que está siendo abandonado, toda la zona de San Lorenzo, La Milagrosa, y etcétera, que podrían ponerse, siempre controlando los precios para que no se disparatase el asunto, garantizándole justo al consumidor. ¿Qué modelo económico plantea? Lo que está diciendo Javier, yo por terminar con el tema precisamente de qué hacemos con la materialización de calidad y energías renovables, ¿no? Pero cuando hablamos de energías renovables, fíjense, yo tengo aquí un dato y es un dato de la Universidad de La Plata, es alrededor del 10% del PIB canario. Es decir, no apostar por las energías renovables y no apostar a las energías renovables parece una cosa absolutamente extraña. Tendrá mucho que ver con las amistades pues, de algunos oligopolios eléctricos, pero bueno, tampoco en eso vamos a entrar, ¿no? Sí, ¿por qué no?
Bueno, no, sí. Yo entro el recibo de la luz. Bueno, no solo la cara que se le queda a uno. También no solo está la cuestión de la energía, ¿no? También está todo el tema de las telecomunicaciones, y recordarles que el señor César Alierta, presidente de Telefónica, el amigo de Aznar, gana 19.000 euros al día. Para que vea cuáles son las relaciones que hay entre las grandes empresas y las administraciones, y el REF, y el REA, y el RIC, y todo eso. Y eso hay que recordarlo, el tema de las subcontratas de Movistar y todo esto. Y nosotros, Las Palmas de Gran Canaria, puede ser herido, adherido al pacto. Nos parece increíble que todavía estos beneficios fiscales se sigan utilizando para construir más hoteles. Yo cada vez que voy a un acto en el cual participan varios partidos, siempre pues el PP, Ciudadanos abogan por construir más plazas hoteleras. Es decir, que es una cosa que parece absolutamente increíble, pero no ya por una cuestión de depredación del territorio y de buscar un equilibrio y tal que cual, sino es que no se necesitan más plazas hoteleras, salvo para favorecer el suelo hotelero que ya está consolidado. Es decir, es lo único que se nos ocurre en ese sentido. Las ideas de Javier ahí, pues por ejemplo, para el turismo en la ciudad de Las Palmas, a mí me parecen absolutamente importantísimas. Es decir, se puede seguir trabajando. La ocupación en Las Palmas en este momento es del 50%. 50%. Tú dices, bueno, si recibimos 500.000 cruceristas al año y tenemos esa baja ocupación, es que el crucerista no se queda, es un fantasma. El fenómeno del crucero le viene muy bien al puerto y le genera movimiento al puerto, y estamos muy contentos, pero que nos lo digan claramente, se queda ahí. El crucerista, excepto algunos que en guagua van a un centro comercial. Vienen en avión, directamente una guagua al hotel, y directamente al barco. Directamente al barco, y al regreso, según el día, les ponen una guagua, según los horarios, para que vayan a un centro comercial y hagan allí sus compras. Es decir, se los engaña diciendo que los cruceristas han dinamizado la economía de la ciudad, nos han beneficiado al puerto, de lo cual nos alegramos, porque el puerto es parte importante de la ciudad de Las Palmas. En el puerto hay 10.000 trabajadores, y todo lo que beneficia al puerto de Las Palmas y ayuda a mantener puestos de trabajo, nosotros muy contentos. Pero que no nos engañen diciendo que no hace falta más con el turismo, porque precisamente los cruceristas no han ayudado a la industria turística de la ciudad. Vamos a tener un acuario que va a recibir 500.000 visitantes. No sé de dónde saldrán los 500.000 visitantes, porque con la táctica del todo incluido, los 3.200.000 turistas que recibe la isla de Gran Canaria no llegan a Las Palmas de Gran Canaria sino unos 40.000. Y estos no son datos nuestros, sino del Instituto de Estadística, ¿no? Instituto Canario de Estadística. No sé cómo llegarán. Yo la verdad lo del acuario no termino de creerme, lo primero porque es una idea vieja. Las grandes ciudades todas ya hicieron su acuario hace 10 o 15 años como atractivo ciudadano. Y Las Palmas de Gran Canaria tiene otras potencialidades que el acuario puede que termine matándolas a la hora de exportarse turísticamente, y lo que sí vemos es que se va a urbanizar una zona que estaba despejada, que podía quedar despejada como gran plaza de la gran apertura de la ciudad Calmar. Ahora se va a hacer ahí un edificio, no sabemos qué vida va a tener ese edificio. Yo quisiera recordar que el centro comercial del Muelle está en quiebra, está en concursal. Pues se incluye junto al acuario otra pieza para uso comercial o hotelero. Sí, se usa otra zona, y además se va a hacer una pasarela que ya ha sido contestada. Es ahora mismo el máximo propietario de recursos hidráulicos que existe en Gran Canaria, ¿no? El famoso plan Chira-Soria, que era subir agua a la presa de Chira para bajarla después, subirla en baja tarificación para bajarla después generando mini hidráulica. Bueno, resulta que el Cabildo tiene 5 presas en altura. Esa energía se podría aprovechar perfectamente, exactamente igual que con el plan Chira-Soria. Todo eso se ha parado, fundamentalmente porque algunas empresas del sector, pues esto no le conviene. Esto se está haciendo, por ejemplo, en La Palma, y se está haciendo con muchísimo éxito, y además eso produce efectos dinamizadores que tienen mucho que ver también con los cultivos, tienen mucho también que ver con el turismo, porque claro, es que el turismo que llega, el turista que llega aquí, pues cada vez le apetece un poquito más que sol y playa, y le apetece adentrarse a lo mejor en una isla que efectivamente que cuida sus recursos hidráulicos, que es una isla verde y que es una isla que gestiona bien el medio ambiente. Y yo creo que todo eso también genera una serie de sinergias que no se han tenido en cuenta, probablemente no por el interés de los ciudadanos, sino por intereses estrictamente personalistas, ¿no?
Bueno, como administración, lo que hay que hacer lo primero es hacerla más transparente y acercarla más al ciudadano. Las Palmas de Gran Canaria está dividida en 5 distritos que son ligeramente absurdos. El distrito de Tamaraceite es enorme, es inmanejable, no puede haber eso. Hay un distrito, no me acuerdo el número, creo que es el 2, que arranca en Triana o más allá de Triana y termina en Almatriche, haciendo una L. Entonces tú tienes que dividir la ciudad que en unidades juntas de distrito que sean manejables para el propio ayuntamiento, abrirla, esas juntas de distrito, con una modificación del reglamento de participación ciudadana, que nosotros vamos a hacer uno nuevo, donde los vocales no van, lo que proponemos es que los vocales no sean nombrados por los partidos políticos, sino elegidos por los vecinos del distrito, dotar después de recursos humanos y técnicos y de medios económicos a esas juntas de distrito para que cada distrito empiece a gestionar poco a poco servicios como los servicios sociales, la biblioteca, un plan de dinamización de las bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero eso primero tienes que hacer todo el cambio de ese plan administrativo de la ciudad. Y por otro lado, lo primero que tienes que hacer es auditar, no me cansaré nunca de repetirlo. Nosotros nos estamos llevando cada día nuevas sorpresas. Un día descubrimos que Fomento de Construcciones y Contratas se lleva 23 millones de euros del ayuntamiento, otro día es Ralón quien se lleva 14, o no, 17, ahora es Lumicán quien se lleva también una pasta, ahora es Telefónica, se lleva 1.750.000 euros, DISA se lleva 1.250.000 euros en suministro de combustible del ayuntamiento, que nosotros no entendemos cómo podemos gastar tanto combustible en Las Palmas de Gran Canaria. Y esas son las cosas que hay que cambiar, ver, porque Las Palmas no es que necesite subir los impuestos a sus ciudadanos. Lo que tiene que hacer es que los que tienen más paguen más. Por ejemplo, la empresa publicitaria YDBCO, que es la que lleva el mobiliario urbano, se le perdonó este año 1.250.000 euros. Yo me gustaría saber si a Gestiona Radio el ayuntamiento le perdona algún impuesto, por ejemplo. Y otra cosa que también nos preocupa a nosotros es, hablando del hilo de YDBCO, es que cómo es posible que en vehículos municipales como son las guaguas, por haber hecho un pliego de contratas con una compañía publicitaria, en las guaguas amarillas de Las Palmas de Gran Canaria se estén paseando anuncios de contenido sexista. El otro día, hombre, tanto hablamos de igualdad y de equidad, y después el propio ayuntamiento está paseando anuncios de contenido sexista. Esas son las cosas que hay que cambiar en esta ciudad, por ejemplo. Muy bien. De Gran Canaria puede, eso por delante, ¿no? Hombre, quedan de mi materia quedan muchísimas cosas por hablar, de lo que es cooperación al desarrollo, es decir, o sea, Canarias siempre se ha convertido en una plataforma de explotación de los recursos africanos, por ejemplo, y no realmente como lo que tiene que ser una plataforma de cooperación al desarrollo del continente que tenemos al lado, ¿vale? Los incentivos también que propone Podemos a la contratación, que están muy lejos, pero absolutamente lejos de la reforma laboral, ¿vale? Y que van sobre proyectos concretos, ¿vale? Y efectivamente sobre empleo de calidad y sobre empresas que tengan unos planes de habilidades que sean, que sigan los principios éticos, etcétera, ¿no? Es decir, nos queda hablar de muchísimas cosas, pero una cosa también que se dice mucho, que dice, ¿y dónde se va a sacar todo este dinero? Es que el dinero hay, el dinero existe. Yo antes estaba hablando de los 60 millones de euros no comprometidos del presupuesto del 2014 del Cabildo, que se comprometieron en 3 días, 25 millones de esos 60 millones, y presupuesto hay. Lo que hay que sacarlo, es decir, hay que sacarlo de aquellas partidas. Cuando uno empieza a analizar los presupuestos, tanto del Cabildo como el Gobierno de Canarias, uno se queda asombrado de una cantidad de millones de euros que se van directamente a la papelera. Y eso, cuidado, eso es lo que está en los presupuestos, porque como dice Javier, las facturas que todavía quedan en los cajones y aquello que se paga sin factura y sin nada... No se van a la papelera, se van al bolsillo. Se van al bolsillo directamente. O sea, que ese dinero está ahí, ese dinero está ahí. Hombre, se trata de gestionar mejor, de derivar partidas a la economía social, que es la que va a sacar a la gente del paro y de la miseria. Nosotros no queremos un ayuntamiento asistencial,
tendrá que tener una parte asistencial, pero nosotros queremos porque no creemos que la gente lo que esté esperando una ayuda, nosotros lo que creemos es que la gente lo que quiere es un empleo digno, y ese es nuestro caballo de batalla, darles un empleo digno, con un plan de reposición de las viviendas sociales, ahí vas a crear empleo, con un plan de rehabilitación de barrios, ahí vas a crear empleo. Nosotros creemos que la gente no quiere una ayuda, la quieren las personas que no tienen otro remedio que pedírtela, pero la gente lo que quiere es un puesto de trabajo, y eso es lo único que nosotros nos podemos comprometer, a buscar el dinero hasta debajo de las piedras si es preciso, recortando lo que sea necesario recortar de los gastos impúdicos, como los 4,5 millones de euros que se entregan a la Fundación Chirina, cuando las ayudas al alquiler a la vivienda se han paralizado. Y sí, siempre hay partidas, porque en este último año el señor Cardona ha comprometido 30 millones de euros con pagos hasta el 2017. Y nosotros a veces nos decimos, hombre, ahora aparecen 30 millones de euros, qué alegría, qué alboroto, ¿no? Pues esa es la cuestión de por qué estamos pidiendo a la gente que apoye a Las Palmas de Gran Canaria Puede, que vote a Las Palmas de Gran Canaria Puede.